Buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas. Es una hermosa bendición poder nuevamente tener la oportunidad de parte de Dios de estar frente a esta pantalla, que es un medio para llegar hasta ustedes. Bendigo la vida de cada uno de ustedes en cualquier parte del mundo donde usted esté mirando esta nuestra participación que Dios nos da. Quiero invitarte a tener un momento de oración esta tarde antes de comenzar a hablar el consejo de parte de Dios que nos trae esta tarde por medio de su palabra. Y te voy a invitar a que inclines tu rostro, cierres tus ojos ahí donde estás y por favor me acompañes en unas palabras de oración. Oramos. Amado Padre, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la oportunidad de abrir una vez más tu palabra y aprender de ti por medio de ella. Esta tarde, Señor, antes de leer tu palabra, por favor, te ruego, Señor, te suplico que extiendas tu mano maravillosa y toques la vida de cada persona, Señor, que se ha unido a esta transmisión. Cada uno, Padre, quizás tiene alguna petición en su corazón o algún clamor silencioso. Tal vez, Señor, haya entre todos un corazón herido. Tal vez alguien, Señor, que esté pasando por el valle de la tribulación. Tal vez alguien, Señor, esté enfermo del cuerpo o enfermo del alma. Por favor, Señor amado, que tu mano, que realizó tantos milagros cuando estuviste en esta tierra, toque sus vidas y reciban tu milagro, Señor. Que tus promesas, Padre, se hagan realidad en nuestras vidas y produzca, Señor amado, una experiencia maravillosa en cada uno. Que nadie, Señor amado, esta tarde se quede, Señor, con su corazón vacío. Que reciba hoy, Señor, esperanza. Que reciba hoy, Señor, tus promesas. Que reciba hoy, Señor, el valor de poder volverse a la palabra, Señor, de volver a tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, para que todos, Señor amado, volvamos a tu palabra y sigamos tus consejos, Señor, que nos enseñen a caminar, Señor, a andar en estos tiempos difíciles, como dice tu palabra. Y ahora, Señor, por favor, hablaremos de tu palabra en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Bendice, Señor, a cada persona, a cada familia. Bendice, Señor amado, a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Te ruego, Señor, misericordia para todos aquellos, Señor, que ahora mismo están sufriendo, Padre, por la desaparición
de un ser querido, Padre eterno. Te ruego por aquellos que sufren, Señor, por estar infectados, Señor amado, y que están en situación crítica. Ahí, Padre, por favor, desciende a ellos, Señor amado, y trae calma, Señor, trae sanidad, Señor amado, trae bienestar, Padre. Tú puedes cambiar la condición, Señor amado, de cada paciente. En el nombre de Jesús. Y los que estamos libres, Señor, porque tú nos has guardado, Padre, te rogamos para que nos escondas, Señor amado, en el hueco de tu mano. Y, Señor, nos vuelvas inmunes, Señor amado, a todo virus, Padre eterno. Te lo suplicamos, Padre. Te lo rogamos, guarda tu pueblo, Señor. Cubre cada familia, cada hogar, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú eres nuestro Dios, Señor. Y no tenemos a dónde ir. Solo tú, Señor, nos das esperanza. Solo tú nos ofreces seguridad, Señor. En ti estaremos escondidos siempre, Padre, creyendo fielmente que tú, Señor, harás cumplir tu palabra, Señor, a nuestro favor. En el nombre de Cristo Jesús, sé propicio, Señor, en cada necesidad, Señor, espiritual, física, material, Señor, pero que tu mano no se aparte, Señor, de nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gloria a Dios. Hoy quiero recalcarte, quiero implorarte, si se puede decir, quiero rogarte a meditar acerca de la importancia de que todos nos volvamos a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Cuánto hace falta la palabra del Señor en nuestros corazones y en nuestras mentes cuando atravesamos una situación, una crisis como la que estamos pasando en este tiempo? La confianza en el Señor la produce su palabra. Yo no puedo confiar así por así, decir yo confío. Una cosa es que digamos yo confío, y otra cosa es que tengamos una base fundamental por la cual estamos confiando. ¿Ven? Como seres humanos, cuando hacemos un trato, hacemos un pacto entre dos personas, ¿en qué confiamos? Confiamos en la palabra que emitimos el uno con el otro. Y alguien puede decir, te van a engañar, te van a fallar. Y tú puedes decir, no, yo confío en su palabra, en lo que me prometió. Pero ¿en qué estás confiando? En algo que te expresó, que te dijo que haría. Es igual con el Señor. Él nos dejó su palabra. Él nos dejó este libro maravilloso para que por medio de él podamos confiar en lo que Él nos dijo. Por ello es tan importante, hermano, de que no solo que volvamos, sino que permanezcamos en su palabra. ¿Sabes? No importa que no entendamos todo. El Señor Jesucristo
nos enseñó que muchas cosas no las vamos a entender y que las entenderemos hasta que Él regrese a esta tierra por segunda vez. Dice que Él será el que nos va a declarar las cosas que no entendemos, pero lo importante es permanecer en ella. Amén. Volvernos y permanecer. El pueblo de Dios, hermanos, hoy día está dejando, y lo digo esto con dolor, cada vez más está dejando de seguir la palabra del Señor. Y estamos volviéndonos, ¿cómo les quiero decir?, más interesados y sensibles en seguir a hombres. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Usted tiene que conocer la palabra para ver si el pastor Víctor, cuando habla, les habla a ustedes conforme a la palabra del Señor. Pero usted tiene que conocer la palabra. Usted tiene que seguir la palabra y estar en la palabra para poder entender o para discernir si lo que se nos está enseñando, se nos está predicando, es correcto. Amén. Entonces es lamentable que hoy día hay muchos que están siguiendo a hombres y muchas veces estamos obedeciendo a hombres y descuidamos el consejo de Dios, que es por medio de su palabra. Cuando tú sigues la palabra, hermano, te das cuenta lo que el predicador habla. Es la única manera. ¿Ve? Y que no predica lo que él piensa o lo que él se imagina, sino que está hablando conforme a la palabra de Dios. Es uno de los distractivos, y más adelante vamos a hablar de esto y lo vamos a ver por la palabra, cómo el diablo ha trabajado y ha funcionado todo el tiempo desde el comienzo de las cosas. Él trae distracción, él convence, él seduce por medio de palabra bonita, de verborrea y la manera de que la persona habla, pero no es lo bonito que yo hable, sino lo bonito que hay de la palabra del Señor en lo que yo hablo. ¿Me explico? Amén. Es urgente entonces, hermanos, que nos volvamos a la palabra de Dios. Cada día, hermanos, mira esto, cada día surgen movimientos con herejías, movimientos disidentes. ¿A qué me refiero? Que están hablando cosas que no concuerdan con la verdad de Dios. Y muchos están hablando cosas contrarias. A eso se le llama disidencia. Amén. La palabra del Señor le llama también apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es hablar cosas en contra de las que Dios estableció en su palabra. Entonces es urgente, mis amados hermanos, es urgente volvernos a la palabra por estos movimientos disidentes, movimientos críticos de la iglesia, gente que condena, que está hablando condenación, y vemos a la gente siguiéndolos y diciéndoles amén
a todas esas cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios establece en su palabra y con el amor que Jesucristo nos entregó, nos trajo cuando estuvo en esta tierra. Amén. Veamos un poquito el contexto de la palabra. Hoy estaremos hablando en el libro de Daniel. He estado estudiando un poco el libro de Daniel y yo le escribí un tema aquí. Dice: con Dios todo es posible. Y el texto de este día está en el libro de Daniel, capítulo 3. Estaremos refiriéndonos un poco al capítulo 2, porque está relacionado. La palabra del Señor tenemos que estudiarla con entendimiento, porque un libro se relaciona con otro, y un libro se puede relacionar con otro libro. Y para encontrar el verdadero sentido de lo que Dios nos habla, tenemos que estudiar la palabra, ¿verdad? Entonces hoy estaremos hablando en el capítulo 3, en el verso 16 al 19. Pero antes de leer el texto de la tarde, yo quisiera que habláramos del contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto, mis hermanos, es lo que está antes del texto y lo que viene después del texto. Yo he aprendido algo y te lo comparto, que solo conociendo el contexto, ejemplo, cuándo fue escrito el libro, por quién fue escrito, por qué fue escrito ese libro y para quién fue escrito. Amén. ¿Dónde fue escrito? Solo así podemos entender lo que Dios está queriendo decir. De otra manera podemos correr el riesgo de equivocarnos y de tomar un conocimiento que no es el correcto, y esto abunda hoy día en el mundo entero. Hay mucha gente hablando y predicando herejías. Por eso yo te llamo la atención esta tarde con todo mi amor. Vuélvete a la palabra. No te alejes de la palabra, porque a esos que viven lejos de la palabra son los que Satanás está buscando para confundirlos, para enamorarlos, para seducirlos, para convencerlos, para engañarlos. ¿Y cómo nos engaña? Nos hace sentir bien con las cosas que estamos escuchando y aún con lo que no entendemos. Acuérdate que Él es sutil y Él vino y Él es especialista en engañar. Amén. Así que de otra manera, hermano, si no conocemos bien la palabra, nos vamos a equivocar. Y no podemos darnos el lujo de equivocarnos hoy día. Hermanos, hay una guerra espiritual en el universo. Tenemos que entender eso. Y esa guerra no es de ahora. No es tanto si se pelean las naciones, si ya viene la tercera guerra mundial. Hablando espiritualmente, esos son disuasivos, esas son cosas que nos entretienen para sacarnos del verdadero sentido. El sentido de dirección de nosotros es espiritual, ¿verdad? Y la guerra de la cual estoy hablando yo comenzó en el cielo,
cuando Lucifer decidió que la adoración y la obediencia deberían de ser para él y no para el Señor. Mira qué tremendo. Y utilizó todas sus artimañas y engañó, dice la palabra del Señor, a la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Quién era el líder? ¿Contra quién se rebeló Lucifer? El líder en el cielo era Jesucristo. Contra él fue que se rebeló. Amén. Y Jesús tuvo que lidiar con esta situación, y en esa época tuvo el 33% de disidencia. Amén. Y el diablo le dice a los ángeles: ¿por qué ustedes tienen que adorar y obedecer a Dios y no a mí? ¿Ah? ¿Por qué? Y lo logró engañar, así como hoy está engañando a infinidad de cristianos. Mucho cuidado. Los logró engañar con sus argumentos. La especialidad del diablo es engañar. Y saben, este mismo espíritu, hablando ya del tema y del libro que estamos estudiando, el libro de Daniel, yo encuentro en el capítulo 2 de Daniel que este mismo espíritu es el que operaba en Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Cuando él llevó cautivo al pueblo de Israel, dice que escogió a jóvenes, a los más jóvenes, y los comenzó a seducir con ofrecimientos, con detalles especiales que toda persona le gusta. Por ejemplo, dice que les prometió, les ofreció darles una educación especial. Quizás nunca antes lo habían tenido. ¿A quién no le va a gustar que le ofrezcan algo tan importante? Les dio comida especial. ¿A quién no le va a gustar que le ofrezcan una comida especial? Les cambió el nombre. Les dio un nombre sofisticado, un nombre fino. ¿A quién no le va a gustar eso? O sea que en el caso de Daniel, Nabucodonosor estaba representando a Lucifer, que se rebeló en el cielo, engañando, seduciendo, atrayendo, conquistando. Amén. Es casi igual. Y yo quiero decirles esta tarde, hermanos y hermanas, amigos, lo mismo está sucediendo hoy día en el mundo entero. El mismo diablo, el mismo Lucifer está en el mundo y está haciendo esto, seduciendo, atrayendo, conquistando y engañando. Y la Biblia, el Señor Jesucristo nos enseñó que aún a los escogidos iban a ser engañados. ¿Cuántas cosas se hablan hoy día? ¿Cuántas corrientes de error y de engaño que son usadas por el diablo para conquistar, para engañar, para seducir, para atraer, y cuyo fin es llevarlos a la perdición? Eso está pasando. Amén. Pero en medio de todo esto, de todos estos comentarios, vemos a Daniel
que se propuso en el corazón. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón. Aló. Porque mis amados hermanos, las batallas se libran en el corazón. Todas las cosas se libran en el corazón. Aleluya. Amén. Nosotros tenemos entonces que, como Daniel, proponernos en el corazón. Aleluya. Proponernos en el corazón seguir a Jesús y vivir para Él. ¿Cuántos dicen esta tarde conmigo? Yo propongo en mi corazón. Vamos, confiésalo. Yo propongo en mi corazón seguir a Jesús y no separarme más de Él. Vivir con Él y para Él. Mis amados, no podemos quedarnos en el valle de la indecisión o en la duda. No podemos quedarnos vacilantes. Daniel decidió y se propuso no contaminarse cuando el rey Nabucodonosor les ofreció los mejores manjares y los mejores alimentos. Dice la palabra del Señor que él decidió no contaminarse. Aleluya. Y lo hizo. No se comía la comida que el rey le había asignado. Él decidió guardarse para Dios. Qué hermoso es esto. Nosotros necesitamos aprender de Daniel y proponer en nuestro corazón no contaminarnos con nada de las cosas que acontecen en el mundo, que acontecen a nuestro alrededor. ¿Cuántas cosas? Amén. Hoy día el Señor está buscando hombres y mujeres que se propongan no contaminarse, que se mantengan limpios, libres para Él, guardados para Él, consagrados para Él, adorándole y obedeciéndole solo a Él. El diablo, mis amados, trató de seducir a Daniel y a sus compañeros y no pudo. Fracasó. ¿Y sabe cuál era el poder que había en estos muchachos? ¿Sabe cuál era el arma poderosa que estaba en ellos? La palabra del Señor. Ellos conocían la palabra y la tenían en su corazón. Y por mucha seducción que les enviaran, la palabra de Dios era más poderosa en ellos. Amén. Que los mantuvo sin claudicar. El diablo tuvo que fracasar. Pero ¿cuál es el problema? El diablo fracasa hoy con un propósito, con tu vida. Pero él sigue buscando. Entonces el diablo decidió usar otra arma y acudió a la fuerza, al autoritarismo. ¿Ve? Y aquí dentro, todo este es el preámbulo del capítulo 2. Dice que el rey Nabucodonosor, una noche durmiendo, tuvo un sueño. Pero al día siguiente el sueño se le había olvidado. Llamó a todos los sabios que tenía dentro de su reino y ninguno pudo
ni declararle el sueño, porque había que declararle el sueño porque se le había olvidado, más la revelación del sueño. Miren qué tremendo, ninguno pudo interpretar ni declararle cuál era el sueño, así que él ordenó que mataran a todos los sabios del reino. Y entre ellos estaban Daniel y sus amigos, que eran entendidos, eran jóvenes inteligentes y entendidos. Y cuando el jefe de la guardia del rey va para cumplir la orden emanada del rey, Daniel le pidió tiempo y le dice: dame un poco de tiempo. Y se fue Daniel donde sus amigos y les declaró la situación. Había una orden de muerte. Miren qué tremendo. Y él les pide que se vayan en oración y que clamen misericordia a su Dios, al único en quien confiaban, al único que adoraban y obedecían y a quien servían. Y fueron a orar. Y una de esas noches Dios se le reveló a Daniel y le mostró el mismo sueño que le había mostrado al rey Nabucodonosor. ¿En qué consistía el sueño? Dios le mostró al rey y ahora a Daniel una enorme estatua, una figura, que la cabeza era de oro sólido, de oro puro. Su pecho dice que era de bronce. Y por ahí va toda la armadura, que cuando vemos el significado de este sueño y de esta estatua, significan 4 o 5 reinados que habrían de pasar después de Nabucodonosor. La cabeza de oro era el reinado de él, de Nabucodonosor. Bueno, el caso es que Daniel, una vez que tuvo toda la revelación del misterio, habló con el jefe de la guardia que lo llevara donde el rey y le declaró al rey el sueño que había tenido más la interpretación. Y eso le salvó la vida a todos los sabios. Dios usó a Daniel para salvar la vida. Pero, ¿qué pasó? El capítulo 2 nos enseña que vino el diablo, sedujo a Nabucodonosor y lo enfermó el corazón y enfermó la mente. Y lo llevó a que hiciera realidad lo que había visto en el sueño. Y entonces él se mandó a erigir una estatua con la figura de él. Una estatua que dice que era muy, muy grande, medía 60 codos, que vienen a ser prácticamente como unos 35 metros. Así que Nabucodonosor construyó la estatua, y no solo eso, comenzó a obligar. El diablo nos trata por las buenas y trata de enamorarnos, trata de seducirnos, de atraernos con lisonjas, con cosas bonitas, cosas atractivas, pero sin valor. Y en eso consiste el engaño, en que nosotros caigamos en su trampa. Así como dice la palabra del Señor, que va a aparecer el anticristo, va a aparecer como un personaje de noble corazón, un personaje muy bueno, bondadoso, amoroso, pero dice la Biblia que una vez que tome el poder, va a sacar los colmillos como los perros enrabiados. Y el diablo usa a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor no solo construye y erige la estatua, sino que obligó a todo el mundo
que se arrodillaran. Y también buscó para él, como Lucifer allá en el cielo, la obediencia y la adoración para él. Usted y yo debemos de saber que la obediencia y la adoración solo deben de ser para Dios. Solo nuestro Dios se merece mi adoración, mi alabanza, mi servicio, mi obediencia, mi consagración. Solo Él y para Él. Pero Nabucodonosor comenzó a buscar eso, esa obediencia para él y la adoración. El pueblo, para el pueblo no le era problema, porque el decreto decía que cuando sonara la trompeta, el tamboril y toda la cosa, todo el mundo debería de arrodillarse frente a la estatua. Para el pueblo no era problema. Cada vez que sonaba la trompeta, todo el mundo se arrodillaba sin problemas. Pero había alguien que sí tenía problema. Los muchachos, Daniel y sus amigos. Amén. Que tenían la palabra de Dios en sus corazones. Ellos conocían bien, perfectamente bien la palabra de Dios que decía: no tendrás otros dioses aparte de mí. Lo tenían presente. No te inclinarás a ellos, ni los adorarás. Aleluya. Y ellos decidieron no arrodillarse delante de la estatua. Esta no es una historia cualquiera, mi hermano, mi amado. El libro de Daniel contiene varias historias que son proféticas. Y esto nos conecta con el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 13 nos habla de este acontecimiento. Ahora el diablo nos está seduciendo, nos está enamorando, nos está atrayendo, nos está confundiendo, nos está convenciendo de la doctrina de error, del conformismo, de la religiosidad mezclada con cristianismo. Pero viene un día cuando dice la palabra del Señor en el capítulo 13 de Apocalipsis, que llegará un momento en que el diablo nos obligará a adorarlo. Amén. Nos obligará a violar la conciencia misma nuestra, a violar la ley de Dios, porque nos va a obligar. Y todo el que se niegue, dice la Biblia, que será muerto. Estamos hablando propiamente de la gran tribulación. Amén. Así podemos entrar entonces al capítulo 3, verso 16, ya casi lo parafraseamos. Verso 16, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 16? Del 15 dice: capítulo 3, verso 16, verso 15 dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego, fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, dice el rey Nabucodonosor, será el que os libre de mis manos? Miren qué tremendo esto.
Muchos, y sobre todo los que dejan la palabra, se dejarán seducir. Pero sin embargo, estoy seguro que habrá un pueblo con el espíritu de Daniel y sus compañeros que no se inclinarán y no dejarán seducir, no se dejarán seducir, que permanecerán fiel a la palabra de Dios. Amén. Nabucodonosor los confronta, porque cuando todo el pueblo se arrodillaba delante de la estatua, ellos no lo hicieron. Y ahora vemos el verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es como si dijeran: Señor, la respuesta ya está dada. Nos quedamos con la palabra de Dios. Amén. Nuestra respuesta ya está dada, porque la palabra no puede ser cambiada. Tú nos quieres seducir, nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios. Tú quieres perseguirnos, nosotros vamos a seguir obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué respuesta buscas en nosotros, oh Rey? Nuestra respuesta ya está, y es la palabra de Dios. Aleluya. Mi hermano, es una convicción maravillosa y sorprendente. Y te digo una cosa, tú y yo debemos buscar esta convicción y tenerla en nuestra vida, en nuestro corazón. Tenemos que luchar por obtenerla. Amén. Y el verso 17 dice: he aquí, escucha esto, mira qué hermosa seguridad. Amado hermano, la palabra del Señor es la que me produce seguridad a mí. He aquí, dice, nuestro Dios a quien servimos. Póngale cuidado, maestro, servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Ay, Señor, qué firmeza, qué declaración tan firme, tan inquebrantable. Cuánta fe y cuánta confianza había en estos jóvenes. Y todo se debía a que ellos no habían dejado la palabra. Ellos estaban en la esclavitud, estaban en el exilio, eran exiliados, pero no habían dejado la palabra del Señor. Hay muchos cristianos hoy día que esta pandemia nos tiene exiliados, aun cuando sea en los mismos hogares. Pero no solo en los hogares, hay exiliados en diferentes lugares del mundo, gente que se ha quedado estancada en otros países. Hace unos días se escuchaba una noticia donde un marino hondureño estaba hablando a una emisora del país diciendo que desde que comenzó la pandemia estaban exiliados en un barco. Ya llevaban más de 3 meses allí, encerrados, y están rogando, pidiendo a las autoridades les ayudaran a hacer volver a su país. Entonces, hay mucha gente que está viviendo un exilio prácticamente. Pero por ello debemos de dejar la palabra a un lado. Por ello nos debemos de olvidar de la palabra y de nuestro Dios. Daniel y sus amigos eran exiliados en Babilonia, pero ellos decidieron no abandonar la palabra de Dios.
y la estudiaban y la leían todos los días. Así que cuando les llevó el momento de la prueba, de la tribulación, ellos no titubearon ni dudaron en declarar lo que la palabra del Señor les había enseñado, lo que estaban viviendo. Amén. Y ellos le dicen: el Dios a quien servimos nos librará del fuego, del horno ardiendo y de tu mano, oh Rey. Aleluya. No importa lo que nos querrás hacer, oh Rey. Si nos querés matar, no importa. Nos querés perseguir, no importa. Nosotros permanecemos obedeciendo a la palabra de Dios. Así que no busques otra respuesta, oh Rey. La respuesta nuestra ya está dada. Amén. Y esa es nuestra decisión. Gloria al Señor. Y ellos deciden. Y ellos dicen: ¿y cuál es el problema? Si nos quieren meter al horno, nuestro Dios nos librará. Y yo te digo a ti, hermano, amado hermano, esta tarde, Dios, el Dios a quien servimos, puede librarnos. No solo de los enemigos, también de las dificultades. Alabado sea el Señor. Y esas dificultades que el mismo diablo crea para desanimarnos, para dañar nuestra fe. El Dios a quien servimos puede librarnos de las artimañas del enemigo. Ahora bien, mira esto. El pueblo de Dios le gusta decir amén. Pero es necesario entender a qué le decimos amén. Mira lo que dice el texto: el Dios a quien servimos. Ay, ay, ay. Es para aquel que le sirve. Porque es fácil reclamar las promesas. Amén. Y decir: Señor, tú eres Dios todopoderoso. Sí, eso es verdad. Él es poderoso. Pero para que la promesa se cumpla, tenemos que servir. Amén. Y yo te pregunto, al Dios que debemos de servirle, ¿le estás sirviendo? Al Dios que debemos de adorar, ¿le estás adorando? Aló, al Dios a quien tenemos que entregarle el corazón, ¿ya le entregaste el corazón? ¿Ya te rendiste a Él? ¿Te das cuenta? Es fácil reclamar las promesas. Pero, ¿quién es Dios en nuestra vida? ¿Es Dios el soberano en tu vida? ¿Es Dios el primero, el número uno? ¿O es el último? Mis hermanos, mis hermanas, es fácil querer las promesas de Dios. Pero estas promesas son reales solo a los que le sirven y a los que obedecen su palabra. Y termino diciéndote esto. Dios, hermanos, Dios no responde tus oraciones como tú quieres que Él las responda. Él las responde como Él sabe que debe responderte. Y sabes otra cosa, en medio del dolor, Dios está presente. Amén. En medio del cáncer, Dios está contigo. Dios está con nosotros. En medio de las lágrimas, Dios está con nosotros. En medio de la pandemia, Dios está con nosotros.
En medio del fuego de la tribulación, Dios está con nosotros. Dios no nos abandona. Y aunque la lucha siga, mi amado hermano, tú sigue fiel. Por el amor de Dios, tú sigue fiel. No importa cuánto dure esta pandemia, ni pregunte, Señor, ¿cuándo la vas a quitar? Tú simplemente sigue fiel. Tú simplemente sigue la palabra del Señor. Aliméntate de la palabra del Señor. Alimenta tu fe con la palabra del Señor. Vive el consejo de Dios todos los días. El diablo, mi hermano, podrá hacernos llorar un día, 2 días, 3 días, pero tendrá que rendirse, porque no puede, no puede destruir a un hijo que es fiel, a un hijo de Dios que es fiel, que le sirve, que le obedece y que le adora. Amén. Y recuerda, tu servicio, tu adoración y tu obediencia debe de ser únicamente a Dios. Mi amado hermano y amigo, Dios nos ama. Dios te ama. Alabo a mi Dios por esta palabra. Y espero que nos ayude a reflexionar. La intención de la palabra siempre es producir en nosotros una reflexión y llevarnos a producir un cambio, mejorar nuestra vida, mejorar nuestra relación con nuestro único Dios, el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Un abrazo, mi amado hermano, un abrazo a la distancia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que su amor y su misericordia permanezca con nosotros. Gloria al Señor. Dios te bendiga.